Welcome to the 5th anniversary of the Helsinki Comic Festival, an event in which Spain is the guest country. First at all, I want to thank the help and support provided by the Finnish Comic Society, the Spanish Embassy in Finland, and the Foundation for the Promotion and Study of Narrative in Image. Thanks to the support and dedication of all the people involved, it has been possible to make this a reality. Today we meet with Eduardo Gonzalez. He is a comic book artist, he is an illustrator, he makes a lot of things, and he is a really wonderful person because I know him from the last 20 years. He born in 1960, is one of the most older guests from this event because normally our guests are younger if you compare, but he has a long career. He began to work in magazine, Spanish magazine. There are one I really like. I think it's possible to translate in English. The name in English such as Vacas Watching the Train. In Spanish was Como Vacas Mirando al Tren. I remember the first time I met with this magazine, I stopped and pick up because for me it was a shock, the name. In 1999, he began to work from a Spanish newspaper, La Opinión de Tenerife. And his first publication was Becarios. Ese título es mío. It's a realistic way to show how the university worked in Spain. It's really fun. And after that, he began to do something that is not quite normal in Spain. He began to draw comic strip during almost, I think, 10 years. And this is quite strange because the comic strip, there are not real comic strip tradition in Spain, like for example in United States and other countries. And he did a really, really good job. The Venta Floro was a place, a small supermarket. This place was quite common in Spain during the 20th century, especially between 1910 to 1970s. Was a small place where it's possible to buy things, but normally the people meet in this place to talking about, and it's a mix between a lot of things. And was a good opportunity to understand much better the mentality. If someone understands Spanish and read La Venta de Floro, he understood much better how the things were in Spain before the dictatorship regime and during the dictatorship regime and after, even and after. In 2011, Dolmen Editorial published his first album, Inside the Night, o Dentro de la Noche. And he continued to do different series, and in 2016 published Autobioxia. It's one of the most personal, introspective, and incredible job I ever meet because it's dark, but it's possible to find the light in the middle of all this darkness. And the reason I invite him is not only because he's a really good friend, is because he decided during the pandemic situation. I explained in our meetings that the pandemic situation in Finland and Spain was different. Here in Finland, a lot of places closed, but it was possible to go out. In Spain, no. In Spain, the people spend almost 4 months inside home. We only have the choice to go out to buy food, go to the pharmacy, or if you have a medical problem, go to the hospital. But the people spend a lot of time inside. And he decided to do something he really liked, draw, and create this. This is the Crónicas de la Cuarentena, something like the pandemic, Chronicle of the Pandemic. And inside of this page, he explained what happened a normal person during this period of time in Spain. And it's great because it's not only show what happened during the pandemic, show how the people think and how the people do in a country like us. And for that reason, and because something that the Finnish Comic Society told me that it's possible to invite people, comic book artists that take social issues in their job,
I invite him because this is a good opportunity to talk. Because his English is not so good like his Spanish, this meeting will be with an interpretation. I talk with him in Spanish and someone translate, in that case, interpreter to English, because I think it's the best way to understand. Buenos días, muchas gracias por decir que sí, por acceder a estar con nosotros, y me hubiera encantado que hubieses estado aquí físicamente, pero bueno, aunque sea vía internet, podemos estar hablando, que es de lo que se trata. Good morning. Thank you so much for joining us and for being here. It is a great pleasure to have you. I would have loved to have you here with me here in Finland. But of course, due to the situation that we're living, it's impossible. But nevertheless, thank you very much. ¿Dices algo? Empiezo ya a preguntar directamente. ¿Tengo que decir yo algo? Se me está... No, no necesariamente, vamos a ver. Si no, es que no sé si me está... No, bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por esta invitación. Bueno, es un honor que me hace enorme de estar presente, aunque sea así, de esta forma virtual en Finlandia, ¿no? Es algo que yo nunca hubiese esperado, me parece maravilloso, ¿no? No sé, ¿quién me lo iba a decir, no? Nada, agradecértelo mucho, que te hayas acordado de mí, que me hayas visto para esta ocasión, ¿no? Bueno, tanto a ti como Elena y como todos los que están aquí detrás, ¿no? Todas las personas implicadas. Sí. Thank you very much. It's a great honor to be here. Before we were just checking who would like to start asking questions, but now it's fine. I understand. For me, it's completely unexpected in the sense that I would have never imagined being invited to an event in Finland. So it is a great honor, and I feel very humbled by the fact that you have thought of me and my work to be represented in Helsinki, even if it's in this strange virtual online way. But thank you so much. Te diría que lo único que trato es ser coherente, pero bueno, eso ya es una cosa más personal. La primera pregunta sé que es un tanto tópica, pero bueno. ¿Por qué decidiste ser dibujante en un país donde el arte en general y el mundo del cómic en particular no están precisamente bien considerados? So the first question, and talking about how you feel, I believe that I'm just being coherent with my personal choices, but that's something to talk about in another day, about why you were invited here. But now let's go into business. First question would be, why did you decide to be a comic artist in a place, in a country where art in general and comic books in specific are really not looked upon in the brightest way? Bueno, pues porque nunca me paré mucho a pensar si estaba bien o mal considerado. La verdad es que yo eso no entiendo muy bien lo que es bien o mal considerado. Me gusta contar historias. Y para mí el cómic no es un arte, sino un medio narrativo, una forma maravillosa de contar cosas por medio del dibujo y el texto. Okay. So first of all, I never really stopped to think about if it was considered in a good way or a bad way. It's nothing that it's up to me. And frankly, I don't really understand how people conceive these ideas. But what I would like to share with you is that I like telling stories, and comic offers a fantastic way to
tell stories through drawing, using narrative, and I really enjoy it. And for me, it's an amazing way of being able to tell the stories that I want to tell. Partiendo de esa base, tú fuiste a la universidad, estudiaste Bellas Artes. Yo que he leído Becarios, ya en Becarios la visión que se tiene de lo que tú estás haciendo ahora es muy particular, y la visión que se tiene del arte en general todavía es más particular. Cuando tú entraste, cuando tú entendiste que tenías que contar historias de esta manera, o sea, digamos, ¿qué influencias tenías ya? O sea, ¿quién te había influido ya, independientemente de que a ti te gustase contar historias? So you went to college. You actually have a degree in arts as a major subject, and already in Becarios, which is one of your first artworks, you already portray the idea that art has in Spain, and more specifically comics. So when you started doing this, which kind of influences, who were your main guides in order to tell these stories? Bueno, lo que contaste de Bellas Artes, bueno, claro, yo hice Bellas Artes intentando adquirir una serie de habilidades técnicas, ¿no? Y claro, quizás no era el sitio más indicado, ¿no? Porque a mí el mundo del, en fin, bueno, no sé si hablar del mundo artístico, ¿no? Prefiero no hablar mucho del mundo artístico. Pero bueno, no era el sitio más indicado quizás para eso, ¿no? Para otras cosas sí, pero no para eso. En cuanto a lo de las influencias, siempre es un terreno, muchísimas influencias que me ha influido todo el mundo que he leído, todo el mundo, tanto bueno como malo, lo llevas en tu mochila, es tu bagaje, desde Ibáñez a Moebius, no sé, todo el mundo, ¿no? Hay gente a la que tiene más querencia que otros, claro, lógico, y los lleva más flor de piel y se nota más. Pero millones, o sea, no te puedo decir. Well, to be honest with you, yeah, I went to university and I studied arts as major, but I don't feel it's the best place for someone who wants to continue with comics. I believe that what I got from my degree is a certain amount of skills and a certain amount of techniques, which were useful. And talking about the influences, well, absolutely, I must say everyone and anyone. This is just what you have, what you carry with you. It's like your luggage. It's from Ibáñez. Ibáñez is a legend in comic books in Spain, all the way to Moebius, who is internationally known and recognizable name. Of course, with some of them you identify more, or you tend to go more with one or with another. But even though some artists may not be as good as others or as recognizable as others, you have all of this with you. It's something that you carry with you. So I have to say millions of influences. Entiendo que no vayas a entrar en el tema de la universidad, porque también si entrase yo seguro que iba a haber más de un damnificado, por lo una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que te encuentras. Pero en cuanto a tu trabajo,
yo te he visto dibujar. O sea, yo he estado sentado contigo en una mesa y he visto cómo hacías las tiras de prensa de Floro. Y te voy a poner una comparación que te va a sorprender. Tienes la misma sencillez que tenía Charles Schulz cuando dibujaba una tira de prensa de Carlitos y Snoopy. Pero si tratas de imitar una tira de prensa de Carlitos y Snoopy, tratas de imitar una prensa de Eduardo González, tienen los mismos problemas, que es imposible, dificilísimo. O sea, lo que parece muy simple no lo es. Pero dejando ese apunte a un lado, normalmente cuando te has puesto a hacer álbumes o historias más largas, no te voy a decir que es lo que dije al principio, no es que sean oscuras, pero tu estilo siempre tiende a mostrar lo que normalmente no se tiende. ¿Eso es porque te sientes más a gusto o porque en realidad lo único que haces es ver lo que hay fuera y lo trasladas a una página? So let's not ponder on university in Spain. I believe many would agree with me that one thing is what you think you're gonna find there, and another very different thing is what you actually find there. But let's leave that alone. And I would like to ponder that I've seen you working. I've actually seen you drawing La Venta de Floro, which it was mentioned at the beginning of this virtual meeting, and it is surprising how easily you make it seem. I'm gonna make a comparison, which I think you will find surprising yourself, but I could equate the way that you draw your comic strips with the way that Schulz was drawing Peanuts, for example. And even though it seems very easy, even though it seems that the lines are very simple, if you try to recreate it, it's absolutely impossible. Same thing happens with something that Eduardo González has done. And now going to when you have decided to do more complex or longer artworks like your albums, they tend to go to some dark places, but at the same time they also shine light on issues or situations which usually are kept dark in society. Is this something that you enjoy doing? Is this something that you have thought about, or is it just something that comes natural to you? Bueno, primero de todo, bueno, muchas gracias por lo que dices de lo de Schulz, ¿no? Un gran halago. Yo nunca he sido gran seguidor de las tiras de Schulz, más que nada porque me inquieta que los niños no crecen. Y a mí me gusta que los niños crezcan. Imagínate, ¿no? Pero evidentemente es uno de los grandes nombres de la historia del cómic, ¿no? Claro, gracias por el halago. A ver, lo oscuro, sí, a mí me atrae mucho. Empiezo como una cuestión estética también, ¿no? Lo oscuro es muy atrayente estéticamente. Me gusta la carga de negro y de tinta, ¿no? Y sí tengo una inclinación por ello, que supongo que tendría que tratarme con algún especialista, porque sí es cierto. También. Ya, bueno, y mucha gente, ¿no? Pero sí hay algo en el noir que me atrae como la luz a la polilla, ¿no? Me gusta. Creo que tiene muchísimo juego. First of all, thank you so much for your comparison with Schulz. It's very humbling. I must admit that I'm not a fan of Peanuts, not because it's not good, but because of the fact that those children don't grow, and it's terribly
bothersome for me. It's just something that really hits me. I want those children to grow, but they don't grow. But apart from that, thank you very much. And as to the darkness, as to the way of portraying my art, I find darkness very attractive. I truly like working with black ink. I believe it's something I could talk to a therapist about. But just like Eduardo Serraya was mentioning, also Frank Miller and many others really enjoy work like this. And Eduardo Gonzalez mentioned that the working with the noir concept is something that attracts him like bugs to the light. It's something that it really talks to him. Sí, el tema es que yo sé que no es que, o sea, es que yo creo que el noir tiene muchas más posibilidades de lo que la gente realmente se puede llegar a plantear. En un país donde noir como tal, por ejemplo, noir cinematográfico, no hubo, o hubo muy poco. Todo venía, digamos que todo eso venía de Francia, de Italia e incluso de Alemania. Hay la tradición que hay, pero lo que es innegable es que, y aprovecho para comentar que durante los encuentros virtuales se suele haber entre los diálogos que podemos tener el invitado con mi persona, suele haber imágenes que van mostrando el trabajo del autor, y también hay una exposición virtual donde se recoge una retrospectiva de todos los autores invitados, exposición a la que invito a todas las personas que se han sumado a este evento que la vean, porque así aquello de lo que estamos hablando lo podrán ver mejor reflejado, porque todos los autores, incluyendo a Eduardo, han cedido material para que esto no solamente sea un encuentro teórico, sino haya una posibilidad de poder ver el trabajo del autor y en cierta manera entender aquello de lo que estamos hablando. Noir as a genre itself has a lot of possibilities, and for example in Spain, even though the noir cinema had very few examples, it is something that is there. Cinematically talking, the noir cinema came mostly from France, Italy, and Germany. It was not massively produced in Spain. And I would like to make a brief pause and mention that during the conversation there will be some images shown of Eduardo Gonzalez's artwork, as well as there's also a virtual exhibition going on in the webpage. I invite everyone who joins us to go and watch it. All the artists have shared with us some examples of their artwork to make sure that this, let's put it like this project, this event is not just a theoretical one, but also it involves a lot of artwork itself, and it involves a lot of images to illustrate what we are talking about here in these conversations. Pero dicho esto, a ver, la tira de prensa es una cosa diaria, tienes que estar continuamente trabajando, eso también lo he vivido yo en primera persona. Pero como a la hora de abordar un álbum como Autobiogsia, Historias Olvidadas, Dentro de la Noche, Historia de la Cuarentena hablaremos después porque está englobado en otro, digamos que en otra circunstancia vital, pero en el caso de los álbumes que he citado, cómo
¿cómo te planteas tú llevar a cabo no, por lo más tú sueles ser la persona que escribe, no en todos los casos, pero en muchos casos tú eres el que escribes el guión y haces el dibujo. ¿Cómo te planteas el proceso de llevar al papel una idea que hayas podido tener? So talking about comic strips, this is usually a daily work, and I've also been in that situation, so I know how hard and how stressful it could actually be. But let's talk about your albums like Autobiopsia or Dentro de la Noche, which are much longer, and it implies a lot more than just the daily comic strip. I know that most of the times you are also the one who's writing the text, and of course you're the artist. How do you plan for all of this? How do you actually sit down and think about how long it's going to take, and how are you going to actually make this a reality? Bueno, sí es cierto que la viñeta o la tira cómica es un tipo de cómic, es un tipo de narrativa muy específica, muy particular, y bueno, todos estos años que yo estuve haciéndolo, que fueron, pues estuve más de 10 años, estuve como 10, 12 años con ello, entre el periódico y después un digital, ¿no? Tanto con Patricio, con el amigo Patricio Loguines, como yo en solitario. Te lleva eso, te lleva una dinámica diaria, ¿no? De inmediatez y de contar historias en 3 viñetitas o en una sola viñeta y tal. Entonces, empiezo a hacer álbumes, empiezo a hacer Dentro de la Noche, por ejemplo, ya por una especie de ganas de volver a contar historias con un cierto sosiego, con un relajo y con tiempo, y saliéndome del corsé de las 3 viñetas, ¿no? Sino páginas, quería hacer páginas de cómic. Y mis propias historias y cosas que tenía en la cabeza desde hace tiempo, volver a retomar la historia, ¿no? Es lo que decía al principio, me gusta contar historias, lo que me gusta del cómic es contar historias. Hay gente que hace cine, hay gente que escribe literatura o hace teatro, ¿no? So yes, just like you mentioned, the comic strip is very specific. It's very particular. It has its own particularities, and as you mentioned before, I spent over 10, 12 years, both with Patricio Garcia Ducha and by myself, telling the stories that either take place in either 1 or 3 different spaces. After all that time, frankly, I wanted to do something different. So Dentro de la Noche, for example, I wanted to tell stories with a different pace, to take time to actually focus on the story itself. I wanted to draw pages again, not just limit myself to three spaces, or to one space in which a whole situation could take place. And just as I mentioned before, I enjoy telling stories. So Dentro de la Noche was a way for me to connect again with that time for myself to be able to tell the story that I wanted, that I had been thinking about, different issues that I had been thinking about, and to do something a bit different to what the Venta de Floro had been. ¿Cuánto tardaste en hacer Dentro de la Noche? How long did it take you to do Dentro de la Noche? Pues lo fui haciendo poquito a poco. Se me ocurrió una historia
con una planificación de página determinada. Me la tenía en la cabeza, la llevé a papel y la dejé ahí. Un tiempo más tarde, pueden ser meses, se me ocurrió otra muy similar, con el mismo tipo de planificación, ¿no? Y con una temática similar. Y hice otra. Y un tiempo más tarde otra. Entonces, cuando tuve 3 o 4, me acuerdo que de ir a un salón del cómic en Asturias, en Avilés, con un amigo, con Juan, y presentárselo a un editor, al editor de Dolmen, a Jorge Iván, y decirme que le gustaba y que quería sacarlo, que quería editarlo y que si tenía más historias, ¿no? Y a partir de ahí ya me lo propuse como algo más sistematizado, ¿no? Empecé a hacer historias una tras otra con ese mismo canon. Y el resultado salió una especie de canto a la noche, un canto a ese sitio peligroso en el que no deberíamos estar, ¿no? que se llama Noche, pero que no deja de atraernos y que es parte de nuestra conquista de la civilización, también una conquista de la noche, de alguna manera. Y fue eso, tardé, pues, eso, contestando a tu pregunta, pues empecé a hacer la primera historia, a lo mejor, es del año 2006, y el álbum salió en el 2011. Y pues estuve unos 4 años haciéndolo, son solo 60 páginas, pero también me lo hice cuando yo quería hacerlo, ¿no? En sí no me hubiera llevado mucho tiempo. So I started very slowly. I had this idea in my head. I had the page composition. I had this story that I want to tell, and afterwards, after a while, I translated it into paper. And then I had another idea, and I repeated the same process. I had the same page composition. It went into my head. I thought about it, and then it got drawn on paper. And the process repeated 2 more times. Then I went to Avilés. Avilés is a comic event in Asturias. I went with a friend of mine, and I showed these 4 stories with the same layout, basically, to the editor at Dolmen, and he was very pleased with it, and actually said, I would like to publish this. How do you have more stories? I am quite interested in this. So it was only then that I started thinking, okay, maybe I could actually do something about this, and I started with a plan of how this potential album could be. So to answer your question, I started, I believe that in 2006, and the album itself got published in 2011. It is only a 60-page long album, but I really took my time with it. It's something that I could have done much faster. But I only worked when I felt like it, and I took my time to process my ideas and to get it just like I felt it was right. So to answer your question, well over 4 years. Una puntualización, dado que tú eres autor y yo también. Tú tienes que dibujar en una página en blanco, yo tengo que escribir una página en blanco. 60 páginas pueden ser muy pocas o pueden ser algo maravilloso y también algo terrible. Porque, yo ya lo he hablado con muchos de los invitados a este evento, tenemos días regulares malos y muy malos, días buenos hay muy pocos. O sea, el día bueno es ese que te aparece de tanto en tanto o de año en año o de años en años. Entonces, el conseguir plasmar una historia en 60 páginas con dibujos o con letras, aunque haya gente que piense lo contrario, puede ser una labor casi titánica.
Por el hecho que son solo 60 páginas, no son 60 páginas. Dentro de la noche son historias contadas desde la perspectiva de no la falta de luz, sino de esa oscuridad que, como he dicho, es muy atractiva y muy atrayente. Pero Autobiogsia es mucho más introspectivo, mucho más personal y, si me lo permites, mucho más psicoanalítico. ¿Cómo te metiste en hacer algo que en cierta manera deja entrever pensamientos y sentimientos que son muy personales? First of all, I would like to point out that you are an artist. I'm also a writer. So you draw on a blank sheet of paper. I write on a blank sheet of paper. And the fact that you said that there were only 60 pages, those 60 pages could be something extremely difficult to achieve. I must say that every creator has horrible days, bad days, semi-horrible days, and it's only every so often that we actually have good days. So portraying your art in 60 pages or writing a 60-page long article could actually be, even though some people don't actually understand it, could actually be some sort of Herculean job. Talking about something else, Dentro de la Noche, you tell stories through darkness, and you have mentioned before that you have this, you are very attracted to darkness itself. But let's talk now about Biopsia. It's a very personal album. Somehow even it touches on the psychoanalysis. How do you manage to create this album where you actually show many of very personal issues, you answered some of the most personal, intimate questions in this album? Bueno, antes que nada, yo soy un enamorado de la historia corta. Tanto en cómic como en literatura, el cuento me gusta la narración corta, que no se suele hacer demasiado, desgraciadamente, ¿no? Y a mí me gusta contar historias. Es más difícil contar una historia te pongo un ejemplo de cómic. Contar una historia en 6 páginas como hacía la EC es mucho más difícil que contar una historia en 20. Porque tienes que condensar, tienes que saber manejar el tempo narrativo de una forma que mucha gente no sabe hacer. Resumir es muy difícil. O escoger aquello que tienes que contar. Sí, posiblemente cada cosa tiene su aquello, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido bonito condensar una historia en pocas páginas, hasta donde se pueden. Entonces, un poco la génesis de Autobiopsia viene porque un amigo, que también es editor, Santi Suárez, me pidió hacer un álbumcito conmigo, quería hacer un álbum conmigo, una cosa pequeñita, hacer los dos algo juntos. Entonces yo, encantado de la vida, ¿no? Lo que pasa es que, claro, quería hacer su historia corta, los dos estamos de acuerdo, pero no tenía mucho tiempo para estar ideando, inventando historias, ¿no? Que yo necesito mi tiempo para ello y necesito que todo tenga una coherencia. Entonces se me ocurrió que, bueno, ya tengo historias cortas, ya las tengo hechas. Están dentro, son la biografía de cada uno. Todos tenemos pequeñas historias cortas, cosas que nos han pasado. Tenemos anécdotas a millones, ¿no? A no ser que hayas estado en coma los últimos 40, 50 años de tu vida. No estamos hablando de grandes cosas. Yo no soy Marco Polo, a mí no me he ido a tal y me han pasado, pero
nuestras pequeñas historias cotidianas que puedes contar. Y así me lo planteé, 10 o 11 pequeñas anécdotas de mi vida. Yo no soy una persona especialmente extrovertida y no me gusta mucho exponerme. Un momento, pero... Eduardo, un momento, porque para que se pueda interpretar y después... Ah, sí. vale, sí, perdón, Sí, ¿no? se me fue. No, porque vas por el buen camino, pero seguir con el discurso si no puede ser más complicado. Claro, la pobre Elena. Sí. Well, I'm absolutely in love with short stories. I like the way that they are narrated. I find them very, very exciting. I like fairy tales, and Eduardo Serradilla pointed out that it's actually harder to tell a story in 6 pages than in 20 pages. For example, the easy stories were much harder to tell than 20 pages long stories. You have to condense, you have to make sure that you're using the narrative tempo and either make a resume or choose the most significant elements to include in those 6 pages. And then Eduardo Gonzalez has mentioned that, yeah, it could be, but at the same time, I really enjoy this format. And then he started mentioning how did Autobiopsia came to place. A friend of his, who's also an artist, said he would like to do an album together, both of them together, and he was very pleased with the idea. The only problem is that this friend had no time, or had very little time, to start figuring out different stories. And Eduardo Gonzalez's answer was that we all have our own stories. We all have our own personal stories. Unless you've been in a coma, like a in a vegetable state for over 30 years, everybody has their own daily adventures. Everybody has their own anecdotes. He doesn't feel himself to be a Marco Polo. He hasn't had any adventures all around the world, but yeah, there are daily stories that have been part of him. So this is how Autobiopsia came to place, selecting 10, 11 stories from his own life to portray and focus on. And then Eduardo Serradilla mentioned it would be good to make a little pause, which I'm very thankful for, so that we could continue with this interpretation. Okay, thank you very much. En verdad, no eres una persona especialmente extrovertida, pero tus historias cuentan muchas cosas. Eso es una puntualización. Yo creo que utilizas tu capacidad narrativa para contar aquello que no sueles decir de viva voz. Hecha esta puntualización, sigue contando cómo fue la génesis y el desarrollo de Autobiopsia. No, simplemente terminaba el argumento, ¿no? Que sí, a pesar de no ser una persona, como tú sabes, como te acabas de decir, ¿no? Especialmente extrovertida, nada por el estilo, sí es cierto que ahí me desdoblé un poco porque en el fondo lo que buscaba no era hablar de mí, que en sí no tiene gran interés, sino buscar historias que cualquiera puede reconocer en sí mismo, que pueden ser comunes a cualquiera, ¿no? No es un festival de ombliguismo, ¿no? No. Sino anécdotas, pequeñas historias que entretengan, porque tú mismo las puedes reconocer, ¿no? Y que tengan un punto, pues bueno, pues muchas veces, como tú dices, tanto oscuro, pero a veces también puede ser algo tierno o divertido, no lo sé. Y eso, salió, lo sacamos, lo hicimos y es algo que bueno, que de lo que estoy... Me da un poco de pudor verlo siempre, ¿no? Pero también confieso que estoy orgulloso de ello también. Es para sentirse orgulloso. Y yo tengo la edición que sacó Ediciones Idea con la fundación y es un trabajo para sentirse orgulloso. Da igual que sea en formato pequeño, en formato álbum, en formato lo que quieras. De hecho, en formato más grande
en un formato mayor todavía quedaría muchísimo mejor. Eduardo Serradilla was mentioning before that even though Eduardo González is not the most extrovert person, he believes that what Eduardo González doesn't say verbally, he actually transmitted through comics. And then Eduardo González was saying that this could be the case, but then talking again about Autobiopsia, the idea was not to talk about my personal stories. It was not a recreation of my life that only interests me, basically. But to be able to tell stories recognizable everywhere, to be able to tell humane stories, to be able to tell stories that are common and that could happen to any of us. So the album itself, when it got published, it's something that I'm very proud of, even though somehow I feel like my feelings are out there and I could feel a bit shy about it, but I also feel very, very proud of what we have accomplished. And Eduardo Serradilla mentioned that it is a work to be proud of. It's something that really touches everyone, and you can feel the connection with the different stories told there. The format itself is a bit small, but it could look better in a bigger format. But it is something that you really should feel proud about. Yo añadiría que si Autobiopsia se tradujera al finlandés, a pesar de la diferencia de las dos sociedades, muchas personas encontrarían encontrarían que esas historias las conocen de primera mano. Porque en realidad el mundo global el mundo lleva siendo global mucho más tiempo de lo que las nuevas generaciones piensan. Antes de meterme con Diario de la Cuarentena, porque también en la exposición virtual hay ejemplos, haces ilustraciones, tira de prensa, álbumes, y entre medias revolotean las caricaturas. A ver cómo entre medias de todo esto se mezcla el hecho de ser caricaturista y además, a ver, en la información que hay en la página web del evento podrán ver las redes sociales de Eduardo y ahí podrán, si van a su página de Facebook, por ejemplo, periódicamente sube caricaturas. Y además la inmensa mayoría, las viñetas no, las viñetas es otra cosa, pero las caricaturas son realmente geniales. Para una persona que tiene un sentido del humor, como lo puedo tener yo, o sea, muy pequeñito, muy justito, pero que saca lo mejor de la persona a la que retrata. Entonces, ¿cómo te dio por hacer caricatura? So first of all, Autobiopsia, I would like to say that if it were to be translated into Finnish, even though there's a big difference between the different societies in Spain and in Finland, I believe that the Finnish reader could actually identify with many of the stories there. The world has had a more global view long before the new generations think that this has happened thanks to internet, or for example. But let's talk about something else. You are a comic strip artist, you are an album artist, and sometimes a writer. But at the same time, you also make some. You depict different people in a funny way.
in your social networks, in the web page, there are links to Eduardo Gonzalez social network pages, and you regularly upload these pictures, and they're absolutely amazing. The way that you are able to catch the different characteristics of a person, and made them funny for somebody who, as you mentioned before, and I'm exactly the same. We are not that funny. We have a very limited sense of humor. So how did you, or why did you decide to do this? Bueno, antes que nada, Eduardo, yo tengo mucho sentido del humor. Yo no. Lo admito. No tengo pudor Es que soy muy serio, tío. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. No, es broma. No, bueno, tú también tienes tu sentido del humor, porque yo te conozco a ti. O sea que también eres como eres. No, me encanta la caricatura, pero es que la caricatura además, en este sentido, bueno, yo no hacía caricaturas. No hacía caricaturas. Yo empecé a hacer caricaturas de mayor ya, o sea, ya hace relativamente poco tiempo. Y fue por una cuestión accidental, por trabajo. O sea, me encargué una serie de caricaturas, yo no hacía, y me tuve que poner las pilas, me tuve que poner al día, ¿no? Además de una forma muy abrupta, porque fueron 26 caricaturas de niños para un concurso de Murga, o de Reina de la fiesta de carnaval. Y claro, eso fue entré por todo alto, ¿no? O sea, ya, bueno, fue una cosa. Entonces resulta que a partir de ahí le cogí el gusto. Empecé a evolucionar y lo que busco en la caricatura es sintetizar a la persona, no tanto exagerar rasgos. Por eso sí es cierto que no tiene tanto que ver con una visión divertida, sino con sacar un parecido con los mínimos elementos, que es lo que yo disfruto mucho. Me gusta sobremanera la caricatura, me encanta mucho en ese sentido. Como fueron aquí siguiendo la estela de grandes caricaturistas canarios, ¿no? Fue Harry Webster, o fue Galarza, o es Galarza que sigue vivo, Chojuá en Gran Canaria, no sé, Rafael y mucha gente, ¿no? Es un tipo de caricatura más distinta. Well, first of all, I have a great sense of humor, and I would like to stress that. And even though you say you don't have a sense of humor, I've known you many years. You do have a sense of humor. You're a serious person, but you do have a sense of humor. So, but now let's talk about this. I've started doing this work quite recently, and it came by accident. Somehow, I ended up doing this for 26 kids for carnival season in the Canary Islands. They have the carnival, and there's an event where different groups sing, and they're called murgas. So 26 kids who belong to a murga, they wanted to have their caricatures, and it was something that completely blew me off. And it was something that it was it's better not to think about it anymore. But what I look for in this kind of artwork is not to exaggerate the features of somebody. It's not to make them look horrible. It's not to make them but to actually get a look-alike of that person using the minimal lines, something along what famous artists in the Canary Islands, such as Galarcés or Chocuá in Gran Canaria,
have been doing for many years, and it's not to exaggerate. It's not to portray the person in some sort of bad way or evil way, but to try to get some sort of features, some images that the person can identify with, using the minimal amount of lines and as clean as possible. It's something that really interests me. Aprovecho para invitar a las personas que nos están viendo a que acudan a la página web de la Fundación. En este caso entran por Fundación Cinemas Comic y verán que todas las personas que trabajamos, empezando por el presidente de la Fundación, terminando por mí, y toda la gente que está entre medias, que trabaja y yo colaboro en la Fundación, todos tenemos una caricatura de Eduardo. Y muchos además la utilizamos como avatar en correo electrónico, como avatar en WhatsApp o en cualquier otro medio de comunicación. Y en la exposición virtual podrán ver, en la página web y en la exposición virtual podrán ver varios ejemplos que están realmente bien. Crónica de una cuarentena es la necesidad de alguien que le encanta contar historias o la necesidad de una persona encerrada en casa de hacer algo para no perder la cordura. Okay, so first of all, I would like to invite everyone who is joining us to click in the web page of the Fundación, Fundación Cinemas Comic, and there you will see that everyone there, all the staff have been depicted by Eduardo González, and we actually use, many of us, we are very proud of the work that he has done, of how he has portrayed us. Muy orgulloso. Eduardo Serrayas said that, very proud indeed. And we actually use these pictures as avatars for our WhatsApp or Instagram or something like this. So you will also find examples in the virtual exhibition that's in this festival. And now let's focus on Crónicas de una Cuarentena. Is this the work of somebody who wanted to tell stories of what was going on in this very strange time? Or is this the work of somebody who had to do this in order to keep being sane, in order to not lose himself whilst this crazy situation was going on? Bueno, pues mira, casi te diría que fue otro accidente. O sea, no tenía mucho que ver con eso, porque ya estaba dibujando otras cosas, ¿no? En lo que estás contando de, bueno, todo esto de contar historias. Lo hice, con esta cuarentena empieza de una forma un poco absurda, ¿no? Yo quería hacer un chiste, realmente, con el tópico este de que los dibujantes siempre tenemos la misma vida, ¿no? Te levantas, te pones a dibujar y te acuestas prácticamente, ¿no? Es el tópico. Con los escritores pasa lo mismo, ¿eh? O sea, sí, yo creo que en general eso, ¿no? Te levantas, desayunas, te sientas en la mesa a trabajar, te levantas, comes, te puedes sentar en la mesa a trabajar y así hasta por la noche. Ya está, o sea, no es una vida trepidante, ¿no? No. No somos héroes de acción, realmente. Entonces, claro, bueno, era como haciendo el chiste de que no iba a notar demasiado este confinamiento, porque en el fondo siempre estoy haciendo lo mismo, ¿no? Entonces no es una cosa... y lo hice realmente como un chiste para poner en las redes sociales. O sea, en el fondo iban a ser 2 o 3 páginas con esto que se iban a continuar 2 o 3 días, ¿no? Como haciendo, para que se notase el chiste, ¿no? O sea, que siempre se hace lo mismo. La cosa es que ahí hubieron amigos que lo siguieron y por privado me dijeron que, bueno, que aquello, bueno, les hacía reírse y tal, y que continuase porque en los momentos a lo mejor no estaban pasando muy buenos momentos, ¿no? Y por eso, bueno, me animé a seguir haciendo. Al final hice 50.
O sea, toda la cuarentena entera, cada día sacaba. Ya variándolo, ¿no? Ya variándolo, tuve un poquito y contando lo que iba pasando todos los días. De una forma un poco así, pero siendo lo más fiel a la verdad que podía, ¿no? Que era una verdadera, que era una realidad disparatada, pero bueno. Well, to be honest with you, it's actually, I could say, another accident. I didn't intend to do this from the beginning. It's all started like some sort of joke when the lockdown was declared in Spain, and I wanted to focus on the stereotypical idea that people have about artists. You wake up, you have breakfast, you sit down at home to do something, you have lunch, you sit down at home to do something, you finish doing something, you go to bed, you go to sleep, and again the next day. So it was thought of some sort of joke to focus on the idea that even though Spain was on lockdown, it was not going to affect much my daily routine, because it's what almost everybody thinks I'm doing. And Eduardo Sarradia mentioned that the same thing happens for writers, that you wake up, you sit down, you start writing, you have breakfast, you sit down, and Eduardo Gonzalez mentioned that, yeah, there's not too much action in our lives. So, but this was thought to be portrayed in social networks for 2 or 3 days to keep the joke going, and somehow some friends saw it, and they said, please continue, because it's something to look forward to in this not very wonderful times that we're living, and it gives us, it is funny, but at the same time it's important to focus on this. So it ended up being a project. It ended up being something that I did for every day of the lockdown, and I tried to portray it as truthful as possible to what was going on. So yeah, we were at home, but at the same time, it's not just waking up and working. It's thinking about what's happening, and being as truthful as possible to this very bizarre situation in Spain. Es que hay una, sí, a ver, creo que también te lo he comentado cuando hemos hablado antes. Aquí desde hace aproximadamente, creo que una década, la lengua castellana se puede empezar a estudiar en los institutos. Es el cuarto idioma que se escoge. Por lo tanto, cada vez hay más gente que entiende, lee y habla nuestro idioma. Y quien tenga la oportunidad de leerlo se da cuenta de que al principio es eso. Me levanto, me tomo un café, me pongo a dibujar, me meto en Facebook y me voy a dormir. Esa es la primera página. Pero ya el segundo día hay variaciones. Y el tercer día hay más variaciones y después empieza el personaje, en este caso, personaje de la historia, no voy a decir que seas tú específicamente, empieza a tener, pues eso, no solo días mejores y días peores, sino empieza a ver que no está solo en el mundo. Cuando tiene que ir a comprar, cuando empieza a recibir mensajes, cuando empieza a leer cosas en Facebook o ver en la televisión cosas que no tendría que ver, cuando le empiezan a hacer, le empiezan a pedir increpar para que coma o no deje de comer, y después está lo que sucede en el mundo. Esto tiene, a ver si lo compruebo, son 103 páginas. En total, ¿cuánto tiempo invertiste en hacer todo esto? Porque aquí hay algo más que me levanto, como, me siento a trabajar, como y me meto en la cama. So I would like to mention that for the past 10 years, it is very usual for people here in Finland to study Spanish language. It's actually the fourth language in terms of being chosen at high school.
So more and more people here in Finland are actually reading, understanding, and following what's going on in Spain, and are able to do so in Spanish language. And you can see if you start reading Crónicas de una Cuarentena that the first pages are exactly what you mentioned before. It's the joke thing. I wake up, I have coffee, I have a look at Facebook, I go to sleep. And this continues for 1-2 days, but then you can see that there's a progression, there's some sort of development, and you can see that the main character has bad days, worse days, better days, that he starts receiving messages from other people, that he starts to understand that he's not alone in his own little world, that there's more people around him. When he goes shopping, for example, when he's asked to keep eating, when he goes to when he watches the TV and he sees what's going on in the world. So this is 103 pages long, but how long did you actually take to do this? Because it's not just the joke anymore. It's not just the stereotypical image of the comic artist. You can actually feel what was going on in Spain through somebody staying at home and realizing that it's not just the four walls keeping me together, but there's a whole world outside of people that I only see maybe when I go to the supermarket or things like this. So how long did it take you to do this? Pues en principio yo tenía pensado que fuera solamente algo muy anecdótico en el día, porque estaba haciendo otras cosas, tenía que hacer otros trabajos, tenía que hacer otras historias, y esto se suponía que simplemente por la mañana, después de tomar el café, pondría, haría mi paginita de Crónica de la Cuarentena en un ratito de lo que había pasado el día anterior, y después ya hacer el resto del día, ¿no? Pero fue llevándome cada vez más y más tiempo a lo largo, según iba avanzando, ¿no? Me ocupaba ya demasiado tiempo incluso, porque bueno, cada vez me exigía un poquito más, y la gente también, pues como era algo vivo, era algo activo, estaba en las redes sociales, yo lo ponía todos los días, la gente interactuaba, comentaba, amigos y gente con la que no tenía tampoco demasiado contacto, pero que se implicaba. Creó una especie de comunidad virtual, ¿no? De eso. Y eso también pues, me obligaba a dejar a darle también mucho tiempo, ¿no? Por estas personas, que toda esta gente que estaban ahí, y que fue muy agradable eso. Entonces cada vez me fue llevando más tiempo, y llegó un momento que también había que cortarlo porque tenía que hacer otras cosillas y tal. Pero acabé, hasta el fin del confinamiento estuve. So it started first as something that I would do. I thought it would only be like 1-2 days, because I had other things to focus on. I had other projects to focus on. My idea was that I would sit down after the morning coffee. I would spend a little bit on this, and then shift my focus to the other projects. But somehow it grew. Somehow it was alive, because of course it was in the social networks. So people got involved. They started giving me feedback. The virtual community, people I had never heard of or never even seen, that they were actively invested in this. And of course I had to somehow answer to their expectations, and it was very pleasing. It was very exciting, but something that just started as some sort of side project grew, and I kept working at it through all the lockdown in Spain, through all the time that we had to be at home. Lo dije al principio y lo repito ahora, no solo por una cuestión de edad, pero tienes una carrera
de más de 20 años, más cerca de 25 años. Después de todos estos años, ¿tú sigues pensando que el cómic es o el lenguaje gráfico, como quieras, o lenguaje secuencial, da igual, es una buena herramienta para no solo contar historias, sino para despertar las conciencias de quienes las leen? Eduardo, you have been working for over 20 years. I would say your career spans over 25 years in comic. And after all of this time, do you think comics or sequential language or whatever you want to call it, it's not just good to tell stories, but would you say that it's also a great way to make people aware of certain issues or to shine light on certain issues about society or different things that should be mentioned? Sí, yo creo que es un medio maravilloso para contar historias. Necesitas un lápiz y necesitas una hoja. Pasa como contigo, como con los escritores, ¿no? Solo necesitas un lápiz y una hoja. Alguien que se dedique al cine, pues necesita una cámara, una cierta infraestructura. Alguien que se dedique pues, a otro tipo de medios necesita algo más físico, ¿no? Es muy fácil contar historias con un lápiz y un folio. Es ideal. A mí me parece fantástico. Si te gusta dibujar, pues adelante, ¿no? Muy libre, o debería serlo. Despertar conciencias y todo esto, yo no lo sé, yo de eso no me dedico, porque no creo ser yo quien para despertar conciencias de nadie. Me parece que... Pero eres consciente, o sea, todo creador tiene que ser, yo creo que debe ser consciente de que su trabajo puede llegar a influir en alguien. Sí, pero no te lo planteas. O sea, vamos a ver, hay gente que sí, hay gente que a lo mejor pues va de que, bueno, pues tienen que dar un mensaje al mundo, que tienen que cambiar las cosas, o que ellos están para eso, o que les gustaría y tal. Por lo que me concierne, cuento cosas, cuento historias. Si a alguien, pues eso no sé, que no lo creo, ¿no? Le lleva algún tipo de cambio, bueno, no, sería muy pretencioso por mi parte, ¿no? Pero no sé, le produce algún tipo de sentimiento y tal, pues me parece maravilloso, me parece fantástico, ¿no? Pero no soy muy mesiánico en ese sentido, no me lo planteo por ahí. Yo con contar historias, que ya es mucho, que es una de las funciones más maravillosas que tiene un ser humano, una cosa que nos hace realmente humanos, que es contar historias a los demás. Ya es mucho. I truly believe that it's a fantastic way, comics are a fantastic way to tell stories. Basically, you just need a paper and pencil. It's very easy to tell stories this way, especially if you like to draw, if you like to it's just like you mentioned that when you write, you just need the paper and pencil. People who make films, they need the cameras, they need much more technology, but this is very convenient and very easy to get hold of. As to awake people to see different issues and to understand different ways, I don't really know about this. And then Eduardo Serradilla was mentioning that you as a creator need to know that your work will influence other people. And Eduardo Gonzalez mentioned that maybe, but that's not the main focus for me. I know that there's some people who believe in this. I know that there's some people who think that this is what they have to do. But I limit myself to telling stories. And that's what I do. I tell stories. If by any chance this story stirs up feelings in somebody,
that is fantastic. I feel very humbled by this, but it's not my main aim. I do not see myself in any sort of messiah figure as to impose any sort of way of thinking into somebody. This is something very personal, and frankly, I believe that telling stories is one of the main characteristics that make us human beings. It's the ability to be able. It's a very big thing. It's not an easy feat, but it is something that, for me, it really classifies us as human beings. A ver, se suele dejar esta pregunta para el final y tal y como están las cosas, es quizás más peliaguda que de lo que se pueda llegar a pensar, pero si ahora mismo te dieran la oportunidad de hacer lo que quisieras, en el formato que tú quisieras y con la cantidad de páginas que tú quisieras y con la técnica que tú quisieras, eso que en teoría todo creador desea que le digan, normalmente nunca pasa. ¿Qué es lo que haría? Okay, so this last question is something that I would say every creator would dream of. It hardly ever happens, so it is good that you ponder on it. If, let's say, somebody would come up to you and say you could do whatever you wanted, the format you wanted, the size that you wanted, amount of pages that you wanted, you could talk about anything you wanted, what would you do? Bueno, mira, antes que nada, que se me había olvidado, un poco imperdonable, que ya que me estabas hablando, y ahora te contesto, pero ya que me estabas hablando de Crónicas de la Cuarentena, quiero decir que si lo has leído y si salió, porque no había ninguna vocación de que esto saliera publicado jamás, yo no lo hice para eso. Yo lo hice para que se olvidase nada más acabar la cuarentena, era solamente un entretenimiento diario, ¿no? Fue porque la gente de la Fundación Cinema Joven, quisieron hacerlo ellos. Se empeñaron ellos en hacerlo. Yo no estaba a favor de hacerlo, yo no quería. Por eso me llamaron para que escribiera la introducción. Sí, no me lo dijeron, ¿sabes? me enteré. Me pareció maravilloso que lo hicieras, te lo agradezco un montón. Además, no te había agradecido el prólogo así públicamente y creo que resume fantásticamente lo que fue Crónicas de la Cuarentena, ¿no? Tienes razón, bueno, se le quedan muchas cosas en la cabeza. Vale, pero eso no, gracias a todos ustedes, gracias a la Fundación y todo se sacó, yo no tenía intención de hacerlo. Y me parece que está bien que lo hayan hecho, creo que puede ser lo que dentro de 10 años cuando se vea nos dirá, nos pondrá una especie de modesto espejo de todo ese surrealismo que vivimos. Vale, y ahora te contesto, ¿no? Yo no sé si, Elena... Okay, so first of all, I would like to mention that Crónicas de la Cuarentena, for me, it was never going to be an album. It was never going to be published. It was just what I uploaded in the social networks. And it was the staff at the foundation who decided that this had to be published. It was not something that I had ever thought of. And Eduardo Sarria mentioned, so now I know why I was selected to do the introduction for this. And Eduardo Gonzalez said that, yes, thank you very much. I've never publicly acknowledged. Eduardo Sarria is now showing the introduction there. And thanks to all the people at the foundation, and now I believe that maybe in the future, maybe in 10 years or something, Crónicas de la Cuarentena will be some sort of mirror of this surrealism that was going on in Spain during the lockdown time. I want to say that even though it had never been my plan in the beginning, I am very happy that this has taken place, and I'm very thankful, and I would like to
I would like to share this with everybody now. Vale, y te contesto ahora lo que estás comentando. Pues, afortunadamente, estoy haciendo ahora eso que tú me estás diciendo. Tengo la suerte de poder hacer los proyectos que quiero en estos momentos. Tengo como 6 o 7 abiertos, pero todos me gustan. Y es lo que yo quería hacer realmente, ¿no? A ver si puedo hacerlo y a ver si tengo el tiempo y los recursos para ello. Pero estoy haciendo una adaptación literaria que me hace muchísima ilusión, de la que todavía no puedo hablar, pero que bueno, saldrá dentro de muy poquito. Estoy en la última fase prácticamente. Estoy haciendo un proyecto con una amiga que también, que es muy personal y que verá la luz dentro de poco, sobre experiencias también de ella. Y hay una segunda parte dentro de la noche que me está quemando dentro, que tengo que sacarla también porque tengo muchísimas ganas. Y hay una historia larga, se llama Lidia, que una historia a río que quizás la dejaré para más adelante porque me va a exigir bastante más, ¿no? Pero son muchas cosas abiertas y que me gustan todas. Tengo mucha suerte, mucha fortuna. Yo siento muy afortunado por poder hacer todo esto de momento, ¿no? Vamos a ver lo que pueda pasar y si es viable todo, ¿no? Pero bueno, entretenido estoy. Well, luckily, and now to answer your question, I am now working in projects that I want to do, and projects that I feel very comfortable and very passionate about. So I am doing exactly whatever I want with the themes I want, the amount of pages I want, and I am working right now on a literary adaptation. I cannot say much about it, but I'm very excited about this. I'm also working on a personal project with a friend. It will come up soon, but it's still in the process of being made. There's a second part, let's put it like this, to Dentro de la Noche, which is burning to come out from my head, that I have to do as well. And I'm also pondering on a long story, which I believe it will have to be postponed a bit because I truly believe it's gonna take me a while, and I will have to focus and I will have to dedicate a lot of effort to this. But I like them all, and I'm very pleased and I'm very happy to be able to participate in all of this and to be able to get this personal and I should say very intimate projects, intimate in the sense that they mean a lot to me, out. And of course, you never know with the situation, you never know if it's going to be possible or not, but the fact that I'm working on them, it really gives me great pleasure. Voy a ser rápido y claro para terminar. Eduardo, en mi experiencia la suerte no existe. Si estás haciendo lo que estás haciendo es porque llevas casi 3 décadas trabajando y porque al final quien se tenía que dar cuenta de la valía que tenía se ha dado cuenta. A las cosas, todo sucede por una razón, no por una cuestión de suerte, sino por una cuestión de tesón, por una cuestión de empeño y por el talento que demuestra. Entonces yo creo saber cuál es la adaptación literaria, tampoco voy a decir nada, y yo lo único que espero es que dentro de 10 años, puede que en otra pandemia, que será distinta, no sé cómo será la siguiente, pero seguro que alguna tendremos, podamos volver a tener esta conversación, no sé si así, con trajes, una especie de trajes espaciales, porque ni siquiera por internet podremos hacer las cosas, o en vivo y en directo, pero espero que dentro de 10 años podamos seguir hablando, yo pueda seguir invitándote para hablar de las cosas que también sabes hacer. Muchas gracias, cuídate mucho y yo invito a todo el mundo, a todas las personas que están viendo
además este encuentro lo pueden ver tanto castellano parlantes como personas que utilicen el inglés como lengua instrumental, a que conozcan más, que visiten las redes sociales de Eduardo, y si tienen la oportunidad, aunque tengan que esforzarse porque su castellano no sea como el que podemos tener nosotros, que no es la lengua que aprendimos cuando éramos pequeños, que se lean tanto visual como textualmente, como literariamente, lo que hace Eduardo. Y si quieres decir algo después de lo que yo he dicho, ahora es tu momento. Bueno. Es el autor el que tiene la potestad de despedirse. No, pues por supuesto que voy a decir, Eduardo, muchísimas gracias por tus palabras, por la invitación, por este ratito tan agradable, por esta oportunidad que me das de dirigirme a gente a la que nunca hubiera esperado dirigirme, ¿no? Un saludo para todos esos oyentes finlandeses y supongo que también de otras partes, ¿no? Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias. Sabes que la estima es mutua. Yo sé que tú y yo, bueno, pues hace muchísimos años que nos conocemos y yo creo que siempre hemos tenido mucha confianza en uno en el otro. Bueno, yo espero también que dentro de 10 años volvamos antes otras veces seguro, ¿no? Pero dentro de años volvamos otra vez a hablar. Espero que no de otra crónica, de otra cuarentena, porque ya, de verdad que... Crónica de la cuarentena, decimos, cuarta parte. Sí, vale. Pero bueno, seguro que seguiremos hablando y nos seguiremos riendo un rato a pesar de nuestro sentido del humor. Un fuerte abrazo. La persona responsable interpreta antes de que nos tire algo a la cabeza, a mí físicamente y a ti de forma virtual. First of all, I would like to say, Eduardo, there's no such thing as luck. Everything happens because of a reason, and I truly believe it's because of your perseverance, your talent, and the way that you do everything. I would like to say that it is because of these things that somebody has noticed and has recognized your talent and your perseverance and your way of working, that you are doing what you're doing. I believe that I know which one is the literary adaptation. I'm not going to say anything, but I'm looking forward to all of the other projects. And hopefully we can sit together again, maybe in another 10 years, maybe with another pandemic. Maybe we are wearing spacesuits or whatever else, or maybe sitting next to each other and talking about what you have been done for that time. It has been an absolute pleasure to have you here, and I would like to invite everyone who's joining us to visit Eduardo Gonzalez's social network and to read and to observe and to really take delight in his artwork. And Eduardo Gonzalez has mentioned that he's very thankful for this opportunity, for this for this time spent together. It has been really nice, and it has been a fantastic way of reaching some audience that he thought he would never be able to reach. And he would like to say thank you for all the Finnish audience, and he hopes that maybe 10 years from now, maybe not in another pandemic, he has had enough of this one, we will be able to meet again. And Eduardo Gonzalez has mentioned that him and Eduardo Serradilla have known each other for many years. There's a lot of trust between them, and this has been just a great way of collaborating together, and he has felt very humbled and very thankful for being included in the 50th
Helsinki event. So thank you so much, and let's meet again some other time. And now in English, I want to thanks to Elena Santana to be our interpreter during this meeting. Without her help, will be very difficult to do this, and I am very grateful. And thank you very much from the support from Gonzalo Santana. Is the person that actually helped in any way possible to do all these virtual meetings. And thanks from all the people in charge in the foundation that help in any way possible too, because all these things without people that know how to do is quite difficult. Eduardo, cuídate mucho. Como decían en una serie de televisión muy famosa, ten cuidado ahí fuera. Y seguiremos hablando de tu trabajo, de otra pandemia o de lo que sea conveniente cuando tú quieras. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo, amigo, un abrazo a Elena, Gonzalo, y un besito a Bruno. Y sí, aquí estamos como siempre y aquí estaremos siempre también, compañeros.